Esperamos que el Señor nos bendiga. Gracias por venir en esta oportunidad y esperamos al abrir la Escritura disfrutar de la bendición de nuestro Dios. Queremos dedicar estos minutos a orar por el motivo que cada uno tenga en mente en esta ocasión. Así que quisiera saber cuántos tienen algo que pedirle al Señor en este momento. Así, vamos a colocarnos en pie. Vamos a utilizar la misma forma que hemos hecho, un tiempo para que cada uno haga su oración particular y luego este servidor concluye. Oramos. Señor, queremos darte gracias por permitirnos llegar hasta este lugar para adorarte y a la vez alimentar nuestro espíritu con el estudio de tu santa palabra. Bendice a cada hermano que ha venido en esta oportunidad, a cada hogar aquí representado, y queremos pedir también por los amigos que nos están visitando. Que tu bendición sea real en la vida de cada uno de los presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Antes de comenzar el tema, quiero mencionar algo. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos en la orientación con el grupo de laicos. No recuerdo cómo es la iglesia, Pastor Ortiz, donde estuvimos el sábado pasado. Estuvimos en la iglesia de Knoxville. Ok, en Knoxville. Un grupo de unos 50, 60 personas quizás, ¿verdad, Pastor? Fue muy bonito, aprovechamos al máximo el tiempo y entiendo que este sábado ustedes participarán de la orientación que vamos a tener aquí en las oficinas. Solo que el sábado pasado algunos querían los materiales, los seminarios, y nosotros concluimos en pleno sábado y no fue factible, ¿verdad?, hacer eso. Yo tengo conmigo algunos de esos, tengo un DVD con todos los seminarios que estamos teniendo allí y con 12 seminarios más, son 15 seminarios en total. Yo tuve 3, ¿verdad, Pastor? Son 15 entonces. Y también algunos hermanos que van a predicar, ellos solicitaban algún libro de sermones, y entonces tenemos, algunos me preguntaron si las conferencias que tenemos aquí, esto que ustedes están viendo, cada tema nosotros los tenemos. Y sí, hay un DVD con 15 temas de eso, para hacer campañas evangelísticas. Así que los que estén interesados, podemos hablar mañana. Recuerden, ya viene el sábado y el día que estemos allá no vamos a tenerlos para venderlos. Así que podemos hablar quizás hoy, que es el último día que podemos, y podrían ustedes aprovechar al máximo ese material. El sábado va a ser únicamente para los que la iglesia vive con la familia. Exactamente. Entiendo que aquí van como 10 personas también por eso. Buen número. Por la tarde, sí, los que quieran asistir pueden asistir por la tarde. La programación comienza ¿a qué hora, Pastor? Va a ser en las oficinas de aquí de la Georgia Campbell, en la conferencia. Y por la tarde va a comenzar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. En la mañana van los delegados, que ya deben saber quiénes son. Y en la tarde sí entiendo que está abierto para los que quieran participar. Muy bien, hermanos, el tema de esta noche, lo que el Señor quiere que nosotros estudiemos, lo que ha mandado a decir, está contenido en este tema que hemos titulado Quiero a Jesús en mi camino. Podríamos decir también, quiero a Jesús en mi hogar, quiero a Jesús en mi iglesia, quiero a Jesús en mi vida, ¿verdad? Y yo espero que el Señor nos ayude a comprender un gran mensaje para esta oportunidad. Antes, quiero lanzarles 3 premisas, 3 pensamientos que los vamos a corroborar o los vamos a ver reflejados como reales a medida que estudiamos el tema. El primero de ellos, el camino para llegar a Jesús casi siempre ofrece alguna, ¿qué? Alguna dificultad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El camino para llegar a Jesús casi siempre ofrece alguna dificultad. Segundo, Jesús nunca pasa de largo sin atender el clamor del que acude a Él.
Jesús nunca pasará de largo por tu lado sin escuchar y acudir al clamor. Y el tercero, cada vez, este es muy importante también, cada vez que acudas a Jesús debes ir preparado para recibir más de lo que has pedido. Así que lo que hemos pedido en estas noches debemos prepararlo, porque el Señor nos puede dar más. Si nos preparamos, nos dará más. Lo vamos a ver en el estudio de esta noche, las tres cosas, ¿verdad? Me anticipo a decírselas para que vayamos descubriéndolas a medida que estudiamos. Muy bien, vamos a estudiar tres historias en esta noche, tres cortas historias de la Biblia. Y al entrar en una aldea, antes, permítanme decirles otra cosa. Muchas de las grandes cosas que el Señor hizo ocurrieron siempre en un camino. La mayoría de ellas ocurrieron en los caminos. En los caminos. Donde la gente salía de algún lugar para estar en el camino, porque por allí pasaba ¿quién? Jesús. Y allí ocurrieron grandes milagros. Lo que quiere decir que cuando nosotros salimos de la casa, es enfrentando a veces el cansancio, sacrificando otras cosas para venir aquí donde el Señor bendice a su iglesia, pueden ocurrir grandes milagros en nuestra vida, ¿verdad? Eso es importante. Lean conmigo. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten ¿qué cosa? Misericordia de nosotros. Muy bien, ahí está ese pasaje. Antes de seguir, vale la pena que acordemos algunas cosas o que las analicemos. ¿Cuál sería la peor de las enfermedades hoy en día? Hay tantas. El SIDA aterra a la humanidad. El cáncer no es menos. Las enfermedades coronarias, cardiovasculares son aterradoramente destructivas para la salud y para la vida. Pero podríamos decir que el SIDA, el cáncer, son el azote para la humanidad. En ese tiempo no existía el SIDA como tal. Y pues no hay muchos, por lo menos la Biblia no hace énfasis en el cáncer, pero sí había una enfermedad que era el azote de la humanidad, que era lo peor que le podía ocurrir a un ser humano, y era tener ¿qué cosa? Lepra. Y yo quiero decirles, tener lepra en ese tiempo era peor que tener SIDA hoy en día. Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? ¿La lepra tiene alguna salida? No, pero habían algunas cosas que la hacían más terrible. Porque a nosotros nos enseñan que cuando hay una persona enferma de SIDA, teniendo algunas precauciones que son normales, podemos atender a esa persona, brindarle cariño, brindarle afecto. Pero el pobre enfermo de lepra del pasado, lo primero que tenía que hacer era irse de su casa, dejar el cariño de los seres que tanto quería él y que lo querían a él también. Y eso era peor que la enfermedad misma. Yo pienso que uno se moriría más de la tristeza que de la misma enfermedad. Tenía que irse y someterse al proceso humillante de ir diciendo que era ¿qué? Leproso. Y llegaba por allá a una aldea, a algún lugar, a reunirse solamente con los que tenían lepra. Tenían lepra, pero no tenían ya esperanza. Estaban condenados a morir allí. Así que lo que la Biblia menciona aquí es importante que lo contextualicemos. Era gente sin esperanza ya, desde el punto de vista humano. Pero se regó la voz, como decimos nosotros, que había por allí un Jesús, que era el Mesías, decía la gente, que hacía milagros, que sanaba enfermos. Y yo me quiero imaginar que ese grupo de leprosos comenzó a ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Por qué no experimentamos? Dicen que él no huye del leproso. No hace lo que los otros hacen, que cuando se encuentran a un enfermo de lepra salen huyendo. Le tenía que huir el leproso en una dirección y la otra persona en la otra dirección. Pero él no. Y por allí diría alguien, de pronto nos escucha. Y si no nos escucha, ¿qué vamos a perder? No perdemos nada. Hagamos el intento. Y seguramente que no eran solo 10, habrían muchos enfermos allí. Pero por lo menos 10 de ellos, entre comillas, se arriesgaron a ir al camino por donde pasaba Jesús de Nazaret.
Y llegaron allí y notan, ahí es subrayado, se pararon de lejos. Se pararon de lejos por varias razones. Primero, porque a ellos se les tenía prohibido entrar en conversación con la gente. Y ellos, aunque tenían un poquito de fe y pensaban que podría ocurrir algo, no tenían toda la confianza como para llegar cerca de él. Se pararon de lejos porque tampoco su fe les acompañaba del todo. No era una fe abrumadora, arrollante, que pudiera decir que los iba a llevar hasta donde estaba Jesús. Con temores, con un poco de dudas, pero sacando fuerza y fe de su incredulidad, llegaron al camino por donde pasaba Jesús. Y cuando lo vieron, se pararon de lejos y comenzaron a gritar: Maestro, ¿ten qué cosa? Misericordia de nosotros. Y ahora miren, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Quiero detenerme aquí, hermano, porque en ese texto hay mensajes para nosotros como miembros de la iglesia y para toda persona. Cuando él los vio, se detuvo y habló con ellos. Aunque se habían colocado a lo lejos, Jesús los estaba ¿qué? Viendo. Aunque muchas veces acudamos al Señor con un poco de temor y a veces nos colocamos lejos, el Señor nos está viendo, aunque estemos un poco lejos. Y no solamente nos ve, sino que se detiene para atender nuestra necesidad. Yo no sé cuán lejos puede estar cada uno de nosotros de Cristo Jesús, pero aunque estemos un poco lejos, Él nos está mirando. Y Él tiene un plan para nosotros. Él quiere intervenir en nuestra vida. Quiere hacer el gran milagro de la salvación en nosotros. Aunque estemos aún lejos, el Señor nos mira. Y hay otra lección. Mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Miren esa frase, mientras iban. Nosotros a veces somos un poco desesperados. Le pedimos algo al Señor hoy y queremos que el milagro ocurra ¿cuándo? Ya, hoy. De una vez. Cuando es así, lo consideramos milagro. Cuando no es así, como que la fe comienza a tambalear. Muchos de los milagros ocurrirán mientras camines con Cristo Jesús. No necesariamente antes de que comiences a caminar con Él. Nota, Él no les dijo, bueno, ya listo, fueron limpiados, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No, les dijo, vayan y muéstrense. Todavía sus extremidades, sus dedos, sus manos mutiladas, comidas destruidas por la lepra. Pero allí ellos demostraron fe. No esperaron que ocurriera el milagro para entonces cumplir lo que el Señor les estaba diciendo, sino que cuando el Señor les dijo que fueran y se mostraran, ellos lo hicieron. Y qué maravilloso, la Biblia dice que mientras ellos caminaban así todavía, cargando encima de ellos las consecuencias de la enfermedad, mientras ellos avanzaban hacia donde Jesús les ordenó, ocurrió el milagro que ellos querían. ¿Fueron qué? Sanados. No siempre el milagro va a ocurrir cuando yo quiero o cuando yo pido, pero va a ocurrir. Va a ocurrir cuando el Señor crea conveniente que ocurra. Va a ocurrir en el momento en que yo demuestre que soy obediente a la voz del Señor. Si el Señor me dice, camina en esta dirección, hazlo en el nombre del Señor. No tengas temor. No pienses que vas a fracasar. No pienses que no vas a ser capaz. Obviamente ninguno de nosotros somos capaces, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que aquellos que están pensando en tomar su decisión o que aún no la han tomado, sigan adelante, porque mientras caminan con Jesús, el Señor hará el milagro de fortalecernos, de limpiar nuestras vidas, para que podamos ser triunfantes para la gloria y la honra del Señor. Esa lección no la podemos dejar pasar por alto. Mientras iban, no temas seguir al Señor. Mientras caminas con Él, ocurrirá el milagro de la purificación, de la santificación de tu vida,
y de la capacitación para que le sirvas. Ahora miren lo que pasa. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. ¿Y a qué había ido él? Él no había ido pensando en salvación. Él había ido pensando en sanación. Pero cuando tú le pidas algo al Señor, prepárate para recibir más de lo que le has pedido. ¿Nota? Ahora yo me pregunto, ¿y qué pasó con los otros 9? Solo se contentaron con la salud física del cuerpo. No fueron agradecidos con el Señor. Simplemente obtuvieron lo que ellos pensaron que era lo más grande que les podía ocurrir. Y no regresaron a Jesús para agradecerle. Y perdieron la promesa que el Señor le hizo a este hombre. Por lo menos de escuchar del labio del Señor decirle, levántate, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Miren, a veces lo que uno puede perder cuando uno no es agradecido con Cristo Jesús. Se contentaron con el milagro físico, cuando el milagro más grande que el Señor quería hacer y estaba dispuesto a hacer ese día era darles la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Apreciados hermanos, el milagro más grande que el Señor hará en nuestra vida no es darnos la salud el día que estemos enfermos. Es permitir que un día podamos juntos ver el rostro de Cristo Jesús. Es permitir que un día podamos ser salvos e ir con Él al reino de los cielos. Por lo tanto, aunque esté enfermo, aunque las cosas que yo pida materialmente no se me den en esta tierra, yo debo seguir a Jesús con la esperanza de que el día que Él venga, todos los sueños nuestros y los de Él se cumplirán para gloria y honra de nuestro Dios. Este hombre no sabía que al regresar iba a recibir un premio más grande que el de la salud. Los que no fueron a Jesús perdieron de escuchar esa linda promesa para ellos. El que fue agradecido con Jesús recibió la promesa de la salvación. Apreciados hermanos, necesitamos seguir a Jesús interesado no por cosas materiales. Podemos vivir en pobreza materialmente hablando. Podríamos vivir con problemas de salud. Podemos perder seres que amamos profundamente. Pero a pesar de todo eso no deberíamos perder la fe de que un día junto con ellos estaremos en el reino de los cielos. Miren qué lindo ejemplo el que nos dio este hombre. Regresó, pidió la salud física y se le concedió la salud física y la salud espiritual. Cuando le pidamos algo al Señor, preparémonos para recibir más de lo que hemos pedido. Si nosotros nos preparamos, la recibimos. Si no, nos quedamos como los otros 9, solo con milagros físicos, solo con cosas en esta tierra materialmente hablando. Pero el Señor quiere darnos más todavía y debemos prepararnos para recibir eso más que el Señor nos quiere dar. Muy bien. Ahora vamos a la segunda historia de esta noche. El primero decíamos que eran ¿qué? Eran 10 ¿qué? Leprosos. Ahora vamos a hablar de un hombre ciego, pero había algo en común. ¿Dónde estaban los leprosos? En el camino por donde pasaba ¿quién? Jesús. ¿Dónde está el ciego? Junto al camino por donde pasa Jesús. Vale la pena estar en el camino donde pasa Jesús a bendecir a sus hijos. Vale la pena salir de la casa, sacarle digamos un poco de tiempo al cansancio, al sueño, a lo que sea, y venir a la iglesia. Vale la pena, porque aquí a este lugar el Señor viene a bendecir a sus hijos. Aquí ocurren milagros en la vida de nuestros niños, en los hogares y en los corazones de cada uno de nosotros. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. ¿Qué hacía el hombre? Mendigando, pidiendo limosnas, pidiendo que alguien se condoliera de él. Yo quiero pensar que algún familiar lo llevó y lo dejó allí.
para que pidiera limosnas a la gente que pasaba por ese lugar. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba ¿quién? Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten qué cosa. ¿Recuerdan del pedido de los 10 leprosos? ¿Cuál fue? El mismo. ¿Ten qué? Misericordia. Es el mismo pedido nuestro también. Señor, ten misericordia de nosotros. Él dice: ten misericordia de mí. Y miren lo que ocurre ahora. Y los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Recuerdan la primera premisa? Cada vez que vamos en busca de Jesús, encontramos que algunas dificultades son naturales, que el enemigo las coloca en el camino. Pero el ejemplo de este hombre debe servirnos a nosotros. Pero él, cuando quisieron callarlo, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él nos da una tremenda lección con eso. Nadie tiene derecho a cortarnos la esperanza. Nadie tiene derecho a impedir que sigamos soñando con una vida mejor. Nadie tiene derecho a impedirnos que vayamos a Jesús tal como estamos. Aunque nos menosprecien, para ellos, para los que iban delante, era un pobre ciego que no valía la pena. El mundo está lleno de esos casos. Gente a la cual escuchamos muchas veces que dicen que ya no vale la pena, casos perdidos. Así a veces escuchamos: ¿ya es un caso qué? Un caso perdido, no hay esperanza. Para Jesús no hay casos perdidos. Para Jesús siempre habrá esperanza. Siempre y cuando nosotros estemos en el camino donde Él nos pueda alcanzar. De la única manera que nosotros no podemos estar expuestos a recibir un milagro del Señor es que nos alejemos del lugar a donde el Señor pasa a bendecir a sus hijos. Yo pienso que no era el único ciego que había, ni era el único enfermo, pero era el que estaba junto al camino por donde pasaba Jesús de Nazaret. Y lo quisieron callar, y esa parte tiene doble lección para nosotros. Ubiquémonos ahora como miembros de iglesia. Mire lo que dice el texto: los que iban delante, los que caminaban junto al Maestro, junto a Jesús, que iban caminando delante inclusive de Él, querían callar al pobre hombre ciego. Nosotros como miembros de iglesia deberíamos cuidarnos de que muchas veces el enemigo no nos use para cortarle la esperanza a aquellos que quieren seguir. Porque a veces decimos: todavía es muy niño, tiene 9, 10 años, el niño se quiere bautizar. Hay personas que dicen: no, está muy pequeño. ¿Notan? O todavía fulano, fulana no ha recibido todos los cursos bíblicos. Tenemos que preparar bien a las personas. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón de alguien, dejemos que le siga en el nombre de Cristo Jesús. Y cumplamos lo que dice el texto después: enseñémosle, sigámosle enseñando, pero no le cortemos la esperanza. No digamos lo que hicieron ellos, no hagamos lo que hicieron ellos. Los que iban delante les reprendían para que se callaran, porque consideraban que el Señor no tenía tiempo para atender a un ciego que ya no valía la pena para los hombres. Pero era alguien por el cual Jesús iba a morir también. Pero cuando quisieron callarlo, Él clamaba con más fuerza: Hijo de David, ten qué cosa, misericordia de mí. Y miren lo que pasa. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Sí, el hombre pasa de largo y quiere callarlo, pero Jesús es capaz de detenerse ante aquellos que los hombres mismos no se detienen. Jesús es capaz de detenerse por aquel que supuestamente no vale la pena. Jesús es capaz de detenerse por mí. Y me pregunto: ¿cuántas veces se habrá detenido por mí? ¿Cuántas veces se habrá detenido por ti esperando que tomes una decisión en la vida? ¿Cuántas veces se ha detenido por ti esperando que lo hagas el centro del hogar? ¿Cuántas veces se habrá detenido por nuestra iglesia esperando que le demos un lugar más importante que el que hasta ahora le hemos dado quizás? ¿Cuántas veces se ha detenido junto a nuestro hogar esperando que lo invitemos a entrar?
que lo hagamos nuestro huésped por excelencia. Jesús se detiene por aquellos que los hombres consideran que no valen la pena. Jesús se detiene hasta por aquellos que los seres humanos quieren mandar a callar. Y se detiene no solamente para mirarlo con tristeza o con lástima. Se detuvo y lo mandó a traer ¿a dónde? A su presencia. Y en esta semana hemos estudiado que cuando alguien vive en la presencia del Señor, se aclara su mente. El Señor lo capacita, el Señor le muestra el camino. Porque es en la presencia de Jesús que debe vivir cada uno de nosotros, que debe vivir cada familia y que debe vivir nuestra iglesia. El Señor lo llevó a su presencia. Y la presencia del Señor purifica. La presencia del Señor santifica. La presencia del Señor sana si es necesario. Lo mandó a su presencia. Y miren, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? En una oportunidad yo predicaba de esto. Y a la salida alguien me llamó y me dice, pastor, pero a mí me parece un poco, no sé, es terrible. Yo no me atrevo a criticar al Señor. Pero ¿cómo el Señor le va a preguntar al pobre ciego qué quería que le hiciera si era tan evidente lo que él necesitaba? ¿Por qué el Señor hace esas preguntas? Y yo le decía, el Señor sí sabe lo que el hombre quiere y necesita. Pero Él pregunta, porque aunque el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos, a menos que nosotros le autoricemos, a menos que le pidamos, a menos que le digamos, ten misericordia de mí, a menos que aceptemos que Él intervenga, Él lo va a hacer. Porque el Señor no violenta nuestra conciencia, no va en contra de nuestra voluntad. Si nosotros le decimos, sí Señor, interven en mi vida, Él lo hará. Y lo hará como Él quiere hacerlo. Pero mientras nosotros no le digamos eso al Señor, Él no va a violentar nuestra conciencia. Él sabía que el hombre era ciego y necesitaba, pero Él quería escucharlo decir, sí Señor, yo quiero que lo hagas. Yo quiero que tomes el control de mi vida. ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre le dice, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Porque cuando tú y yo le pedimos algo al Señor, debemos prepararnos para recibir más de lo que hemos pedido. Él no había ido soñando con salvación. Él había ido pensando en un milagro físico, en ver simplemente, bueno, no era simplemente, era bastante. Pero en relación con lo que ahora el Señor le dice, era poco. La salvación. Tu fe, no dice tu fe te ha sanado. Le dice tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado, hermanos. El Señor tiene muchas cosas para darnos. Yo quiero que sepan, hermanos, no es palabra de predicadores, es la palabra del Señor. El Señor nos va a dar más de lo que nosotros siempre le hemos pedido. El Señor te va a dar a ti y a mí más de lo que le hemos pedido en esta semana aquí. Sí, lo hará en el momento en que Él lo crea conveniente. Posiblemente ya lo esté haciendo y nosotros quizás no nos hemos dado cuenta, pero el Señor lo hará. Quizás hemos venido en esta semana para escuchar mensajes, alguien quizás vino para complacer a alguien que lo invitó, o simplemente tenemos el deseo sincero de escuchar la palabra. Pero el Señor nos va a dar más que eso. Nos dará la bendición para nosotros y dará la bendición para la familia que representamos. Aún gente que no está aquí hoy, gente que no ha venido con nosotros, familiares nuestros. Y alguien dirá, pero si no han venido, pastor, el Señor los va a alcanzar en su momento. Si tú y yo nos colocamos en las manos de Cristo Jesús, déjale lo otro al Señor, que Él lo hará en su momento. El Señor da más de lo que uno le pide. Ahí está. Él había ido para recibir la salud física y ahora recibe la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Ojalá que esa sea la promesa también, que se cumpla en cada uno de nosotros, que el Señor nos dé la seguridad de un día estar con Él en el reino de los cielos. Y ahora miremos el último ejemplo bíblico. Yo les decía que eran 3 historias de la Biblia. Hemos notado en las 2 historias anteriores que lo que dijimos al principio se ha cumplido. Siempre hay alguna dificultad. Al pobre ciego lo querían callar. A los leprosos les tenían prohibido ir al camino donde estaba Jesús y tuvieron que gritar desde lejos.
En ambos casos fueron por un milagro físico y recibieron el milagro físico, y el que fue fiel en los 10 leprosos y regresó para agradecer, recibió la promesa de la salvación. Y a este que querían callar, que querían cortarle su esperanza, el Señor premió el esfuerzo de seguir adelante a pesar de lo que había, a pesar de la oposición que sufrió. Y ahora no solamente le hizo el milagro físico, sino que le dio la promesa de la salvación. Es interesante que la promesa se la hizo a él, no a los que lo querían callar. Y aquellos iban delante. Pero la promesa de la salvación es para aquellos que le dicen al Señor: Señor, ten misericordia de mí, toma el control de mi vida. Miramos esta última historia. Zaqueo, el publicano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Digamos una cosita más de Zaqueo antes de seguir. El oficio de Zaqueo, de publicano, de cobrador de impuestos, no era algo muy popular. Y Zaqueo no tenía un comportamiento digno. Zaqueo, en otras palabras, robaba al pueblo. Era un ladrón. Extorsionaba a la gente. Le cobraba más de lo debido. No tenía buena imagen. La gente no guardaba un buen concepto de Zaqueo. No tenía una buena reputación. El hogar de Zaqueo era el hogar que nadie visitaba. Zaqueo realmente era repudiado por la gente. En ese contexto, un día, de alguna manera, él oyó hablar de Jesús. Y entonces surgió en Zaqueo una curiosidad. Si regresamos a las dos historias anteriores, podríamos decir que en ellos había una necesidad de un milagro físico. Pero en el caso de Zaqueo, ni era ciego, ni tenía lepra, ni estaba enfermo. Simplemente tenía una ¿qué? Curiosidad. Dice allí, procuraba ver quién era quién. Jesús. Eso era todo. No, él no quería hablar con él. No le interesaba hablar con él tampoco. Simplemente quería ¿qué? Verlo. Una curiosidad. Pero es increíble que a veces aún el Señor se aprovecha de una curiosidad para salvar a un ser humano. Sí, de una curiosidad. Quiero ir a esa iglesia a ver qué es lo que hace. Hay mucha gente que un día va a ir al reino de los cielos, pastor, porque vinieron por una curiosidad a la iglesia. O por algún otro interés, que a veces uno podría hasta criticar desde el punto de vista humano. No lo critiquemos nunca. Que el Señor puede echar mano de eso también para salvar al ser humano. Muy bien. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues él era ¿qué cosa? Era pequeño, dice. Y llegó al lugar, sí, llegó el día y vino Jesús y esa multitud que siempre lo seguía, y ahora llega el pobre Zaqueo al lugar. Y como siempre ocurre, la figura central estaba en el medio de esa multitud y él no podía verlo. Quedó chasqueado. Ahora alguien podría decir, pero yo me meto entre la gente, y si es pequeño de estatura con mucha más razón, porque uno pequeñito por ahí se mete. Pero no olviden que Zaqueo no podía hacer eso. Se exponía a que lo tomara la multitud y le castigara todo lo malo que él había hecho con ellos. Esos no eran sus amigos. Eso lo hará uno cuando tiene gente con quien no tiene problemas. Pero él no se atrevía. Y ahora entonces dice, bueno, pero yo debo verlo. Y me voy a adelantar. Sabía para dónde iban y se adelantó al camino y se subió a un árbol. La Biblia dice que era un árbol sicómoro. Y allí comienza Zaqueo con buen tiempo. Llegó, se subió a las ramas, se camufló entre el follaje del árbol y comenzó a contener la respiración porque él no quería que lo vieran allí. Pronto escucha, se oye el bullicio, viene la gente y él comienza a ver ese rostro diferente, ese porte, esa mirada. Lo estaba viendo. Se estaba cumpliendo su curiosidad de verlo. Y cuando ya comienzan a pasar prácticamente por debajo del árbol, al Señor se le ocurre algo: detenerse. Sí, es que el Señor se puede detener hasta por el peor de los seres humanos.
hasta por el ciego se detuvo. Y se puede detener hasta por el ladrón para tomarle de la mano y salvarlo. Se puede detener por ti, se ha detenido también por mí. Y se sigue deteniendo por mucha gente para llevarla al reino de los cielos. Y ahora Zaqueo está allí en la rama del árbol conteniendo la respiración. Y lo peor que ocurre, entre comillas peor, porque es lo mejor, es que a Jesús se le ocurre mirar hacia arriba, donde él estaba. Y cuando hay una multitud y alguien mira hacia arriba, ¿qué hacen los demás? También miran. Dios mío, y él allí no se atrevía casi ni a respirar. Para complemento, no solamente lo ve, sino que escucha unas palabras: Zaqueo, ya le hablaron de mí seguro, ya le dijeron quién soy. Pero antes de que alguien dijera: mira, Señor, aquí está el ladrón, antes de que alguien hablara, ¿quién habló? Cristo Jesús. Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y él, que había ido tan solo por una curiosidad. Pero cuando tú le pides algo al Señor, prepárate, porque el Señor te puede dar más de lo que le has pedido. Él solo quería verlo. Y ahora no solamente lo vio, sino que lo escuchó. Y escuchó que mencionó su nombre. Y ahora le dice que quiere ir a su casa, la casa que nadie visita. La casa que todo el mundo detesta, el hogar que hasta la familia ha colocado a un lado. Y ahora Jesús ya no camina en la dirección que iba, sino que va hacia la casa de Zaqueo. Y miren lo que sigue diciendo la palabra. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo, ¿dónde? En tu casa. Hoy es necesario que yo me haga el centro de tu familia. Hoy es necesario que yo te visite. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué ocurrió con la gente? Se puso contenta la gente, porque la gente se pone contenta cuando ve que el Señor se detiene por el pecador. Cada vez que alguien trata de colocarse en el camino, decíamos, se presenta alguna dificultad. Al ciego lo mandaron a callar, a los leprosos no se le podía acercar al Señor. Y a este la gente murmuraba, porque iba a la casa del ladrón. Así que no te extrañes cuando el enemigo de alguna manera trate de interrumpir tu caminar hacia la presencia de Cristo Jesús. Él lo hará. Él no quiere que seamos salvos, pero el Señor está dispuesto a entrar a nuestro corazón. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa. No solamente la salvación iba para él en forma particular, sino para su familia. La salvación ese día había llegado para Zaqueo, pero también para su familia. Cuando alguien abre el corazón a Jesús, la salvación no solamente le llegará a él, sino que le llegará también a su familia. Aunque los veamos lejos, aunque ni siquiera estén con nosotros allí. La familia de Zaqueo no estaba en el árbol, la familia de Zaqueo no fue a ver a Jesús, pero la salvación le llegó porque el padre de la familia decidió ver a Jesús, aunque fuera por una curiosidad. Y allí estaba el Señor ahora proponiéndole o dándole a Zaqueo la seguridad de la salvación. Apreciados hermanos, hoy puede ser el día que la salvación llegue a tu familia. No solamente a tu corazón, sino a tu familia también. Aunque haya dificultades, aunque cosas se opongan, aunque haya circunstancias negativas, no dejes de entrar en contacto con Cristo Jesús. Porque hoy, no otro día, hoy podría llegar la salvación a tu casa. A veces llega en situaciones difíciles. Juan Carlos, ese bautisterio lo conoce la hermana Marlene, es un bautisterio de la iglesia Peniel del Norte en Barranquilla. Juan Carlos era un joven nacido en La Guajira colombiana, un hombre ateo. No solamente no creía, sino que era de esos que hablan cosas en contra de Cristo Jesús y de lo que tenga que ver con la iglesia.
Y a él en alguna oportunidad lo habían invitado a esta iglesia, pero no, él no se iba a humillar a eso. Y un 23 de diciembre, él toma la decisión de ir en una dirección. Iba hacia algún lugar. Y entonces tuvo un tremendo accidente. Cuando lo llevaron a la clínica, lo primero que los médicos pensaron era que había que amputarle las 2 piernas. Y entonces ahora comienza esa lucha. Porque él no quería, él decía que él prefería morir. Y los médicos con mucha razón le decían lo que había que ocurrir, lo que tenían que hacer si querían salvar su vida. Sus piernas estaban destrozadas. Él se oponía. Luego llegó un médico adventista, un ortopeda nuestro, y le consultaron. Y él fue y le dijo, sí, efectivamente lo que está diciendo es verdad. Doctor, yo prefiero morir. Y él dijo, pero hay una sola opción, Juan Carlos. Hay una sola oportunidad. Y esa no depende ni de mí, ni de ti, ni de ninguno de los otros médicos. El único que puede hacer un milagro en tu vida es Cristo Jesús. Aquel que él no aceptaba. Y entonces le dice, vamos a ponerle una prueba al Señor. Vamos a esperar un tiempo que todavía se puede, a ver qué va a ocurrir. Vamos a hacer exámenes y ver si vemos que va mejorando. Quiere decir que el Señor va a hacer el milagro. Pero tú tienes que prometerle al Señor que le entregará su vida. Y él lo hizo. Hicieron la prueba y el hombre comenzó a mejorar. Y yo voy a resumirle la historia. Fue un día maravilloso ese día. Después de una semana de oración en esa iglesia que este servidor tuvo, ver a Juan Carlos caminar hacia la pila bautismal con sus piernas, pero no solamente con sus piernas, con su esposa y con sus hijos, porque cuando el evangelio llega para salvar a la familia, y se bautizó con su familia para serle fiel al Señor. Apreciados hermanos, no importa la condición en la cual nosotros nos encontremos, necesitamos que Jesús nos alcance, que conquiste nuestro corazón. Yo quiero a ese Jesús en mi camino, a ese que llegue y no le importa quién soy y se detiene y me habla, a ese Jesús que es capaz de detenerse y sanar a aquel que ya la humanidad ha desechado, a ese Jesús que se detiene donde otros pasan de largo, a ese Jesús que no mira la condición nuestra para hacer un milagro en mi vida, en nuestra vida, a ese Jesús que nos da casi siempre más de lo que nosotros hemos pedido, a ese Jesús que no solamente se interesa en salvarte a ti, sino también a tu familia y por qué no a tu iglesia y a todo aquello que te rodee. Yo quiero a ese Jesús en mi vida y en mi camino. Yo quiero a ese Jesús en mi familia también. Y yo en esta noche quiero hacer una pregunta. Voy a dirigirle en primer lugar a los amigos que nos visitan todas las noches. Hay algunos de ustedes que quieren decirle al Señor, yo quiero tenerte en mi camino, para que me salves a mí y a mi familia. Hay algunos de esos amigos que quieren levantar su mano. Hermano, Dios lo bendiga. ¿Quiere usted colocarse en pie para orar también por usted? ¿Hay algún otro amigo que quiera decirle eso al Señor en esta noche? Y voy a dirigir el mensaje también a mis hermanos de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, yo no solamente te quiero en mi camino, yo te quiero en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos? Posiblemente ya los hijos no estén contigo. Donde estén, que el Señor también los alcance. O si están creciendo a tu lado, aprovecha la bendición de que Jesús te acompañe para que ellos crezcan como candidatos al reino de los cielos. ¿Cuántos de los hermanos quieren decirle lo mismo al Señor colocándose en pie? Que Dios les bendiga en esta noche. Voy a pedirle a mi hermana, ella ha venido ya, que venga acá para orar por ella. Ella es una persona que el Señor ha traído a este lugar para quedarse con ella por siempre. Amén. Y todos estamos contentos. ¿Cuántos estamos contentos por nuestra hermana? Que Dios la bendiga. Que Dios bendiga a su familia también. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él esté en nuestro camino y en nuestra vida. Oremos. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu santa palabra, porque ella alimenta nuestra vida. Ella nos muestra a un Jesús que se detiene donde otros pasan de largo.
Ella nos muestra un Jesús que ama a aquel que la gente considera que ya no tiene valor. Ella nos muestra un Jesús que está dispuesto a darnos más de lo que nosotros le pedimos. Ella nos muestra un Jesús que cuando llega al corazón de alguien, también llega para salvar a su familia. Yo quiero pedirte una bendición muy especial por nuestra hermana, por su familia. Ayúdale a concretar el sueño de ser miembro no solamente de la iglesia, sino del pueblo que un día ha de estar en el reino de los cielos. Y quiero pedirte también por los miembros de la iglesia, por los hogares que representamos. Señor, quédate con nosotros en la iglesia. Queremos tenerte en nuestro camino, en nuestro andar, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Gracias por la compañía en esta noche y por la riqueza de tu santa palabra. En Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios bendiga a todos. Pueden tomar asiento. Hermanos,